Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer nuestra tarea académica 3 y nuestro producto principal es el arroz faraón. Yo voy a explicar el punto A, que sería análisis del Producto Bruto Interno, que quiere decir el PBI de los últimos 20 años. En los últimos 20 años, que han sido un viaje económico lleno de contrastes, desde épocas de crecimiento vigoroso hasta momentos de caída muy dramáticos. Este análisis del PBI nos muestra cómo la economía ha respondido a crisis globales, shocks internos y periodos de bonanza. Entre el 2004 y 2008, el país vivió una etapa dorada con crecimientos cercanos al 9%, pero todo cambió con la crisis financiera del 2009, que frenó en seco ese impulso. Aunque la recuperación fue rápida, los años siguientes relevaron una desaceleración gradual, hasta que en el 2020 llegó el golpe más duro, que fue la pandemia, que hundió el PBI en un histórico menos de 10,9%. Sin embargo, como un resorte, la economía rebotó con fuerza en el 2021, para luego estabilizarse económicamente. Este recorrido no solo refleja números, sino la capacidad de resiliencia y la adaptación frente a desafíos globales y locales. Aquí podemos observar un cuadro actual que hemos hallado yo y mi grupo, hasta el 2024 del 2004, o sea, los últimos 20 años. Análisis del comportamiento del PBI de los últimos 20 años según el sector que pertenece a la empresa. Aquí sería que cada cifra del PBI agropecuario el PBI agropecuario esconde es una realidad humana donde el sector creció a 9%. Esto quiere decir que tuvo cosechas abundantes y mercados justos. También tuvo una fuerte caída de -2,3% debido al niño costero, donde hubo una pérdida de 18.000 hectáreas de arroz. Por ende, sube un 40% en los precios de los fertilizantes. Aquí enfatizamos la evolución de la variable considerando los picos más altos y bajos por periodo. En la gráfica podemos ver cómo es la variación porcentual del PBI en el periodo de 2004 hasta el 2008, donde tenemos el pico más alto en 2008 con 9,1% y el pico más bajo con 5% en 2004. Luego contamos con el PBI, con la variación porcentual del PBI del periodo de 2009 hasta el 2013, con el pico más alto que es 8,3% y el pico más bajo que es 1,1%. Y ahí tenemos el PBI de 2014 hasta el 2018, con el pico, donde su pico más alto es entre 2016 y 2018 con 4%, y el pico más bajo sería en 2014 con 2,4%. Y, y el último periodo sería de 2019 a 2024, donde su pico más alto sería de 13,4% en 2021 y su pico más bajo sería -10,9% en el 2020. Los factores que influyeron para crecer o decrecer el PBI y las políticas implementadas por el gobierno ante estas variaciones. En el periodo 1 de 2004 a 2008, los factores de crecimiento fue el aumento de la inversión extranjera directo con un promedio anual de 3.500 millones, 3.500 millones. Y en el periodo 2, de 2009 a 2013, se da la caída de las exportaciones en un 28%, -28% en el 2009, sumando la reducción de las remesas en -15%. En el periodo 3, de 2014 a 2018, se da la caída de los precios de los minerales como el cobre en un -35% en el 2014 hasta 2016. También se da el fenómeno del niño costero en el año 2017, generando una baja productividad industrial. En el periodo 4, de 2019 a 2024, en el 2020
se ha notariado un decrecimiento del PBI debido a la pandemia que generó una parálisis productiva de 3 meses de cuarentena estricta. Análisis del empleo y desempleo. Acá podemos ver la gráfica del porcentaje de la PEA sacada del INEI, donde se muestra la evolución de la tasa de desempleo en el periodo de 2007 a 2023. Acá se evidencia una tendencia fluctuante, donde en el 2007 esta tasa se sitúa en un 4,8%, disminuyendo a un 3,9% en el 2019. No obstante, con la llegada de la pandemia de la COVID-19 en el 2020, que provocó un aumento significativo en la tasa de desempleo, alcanzando su punto más alto en el periodo de 7,4%. Análisis a nivel departamental. La evolución del porcentaje del desempleo se muestra de manera heterogénea, como podemos observar acá en la tabla, desde el año 2017 hasta el 2023, con las variaciones porcentuales y podemos ver las tendencias. También vemos que en algunos departamentos se tuvieron mayores tasas de desempleo del promedio del 2011 al 2023, donde fue el Callao, Lima Metropolitana, Arequipa, Moquegua, Tumbes, Pasco y La Libertad. En contraste, aquellos departamentos con las menores tasas de desempleo en el periodo de estudio fueron Apurímac, San Martín y Amazonas. Por género y edad, podemos observar la tabla de porcentajes acá del INEI, donde el análisis desagregado por grupos de edad se muestra acá en la figura. Es importante que los desafíos para el grupo de 14 a 24 años es poder intentar incorporarse al mercado laboral, ya que esta desventaja ha sido constante a lo largo del periodo analizado y puede ser una diferencia muy notoria frente a otros grupos etarios y al promedio nacional urbano. Ya. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la evolución del PBI en los últimos 20 años por periodo de gobierno. Sigue el siguiente, por favor. Bueno, como primer gobierno tenemos el gobierno de Alan García, que fue del 2006 a 2011. Los principales factores económicos y los factores macroeconómicos que tuvo este gobierno fue la expansión del gasto público, el incremento de salarios mínimos y la demanda interna, la presión al alza de los precios internacionales de alimentos y energía. ¿Qué impacto tuvo ese gobierno de Faraón? Tuvo el costo de producción que aumentaron, el costo de energía, el de transporte y de materias primas, lo que hizo que Faraón tuvo que registrar sus precios. ¿Ok? Como segundo gobierno tenemos el gobierno de Ollantaytamala de 2011 a 2016, que sus factores macroeconómicos fueron la política de estímulo económico que aumentó el gasto público y también la presión sobre la inflación por el crecimiento económico que aún no fue sólido. ¿Cómo esto impactó a Faraón? Ellos tuvieron que hacer ajustes de costos periódicos moderados en volátiles y en muchos casos por sus precios porque no era muy estable la economía en ese momento. Como tercer gobierno tenemos el gobierno de Pedro Kuczynski de 2016 a 2018. Sus factores macroeconómicos fueron la inflación baja gracias al control monetario y fiscal, más que todo por las políticas económicas que se enfocaron en austerizar y darle una estabilidad. ¿Cómo esto afectó a Faraón? Bueno, más que todo, sus condiciones fueron favorables para mantener controlados sus costos y gastos. Y seguimos con el siguiente gobierno, fue el de Martín Vizcarra de 2018 a 2020, que sus factores macroeconómicos fueron el crecimiento económico moderado, pero eso también fue afectado por inicios de la pandemia del COVID-19, que fue a finales de 2019 y 2020. ¿Cómo esto impactó o afectó a Faraón? Bueno, más que todo, fue por incrementos en gastos de consumo y logística que tuvieron que ajustar en precios para mantener sus márgenes, para no perder ganancias y para mantenerse estable en el país.
Como siguiente gobierno tenemos el gobierno de Francisco Sagasti de 2021, 2020 a 2021. Fueron sus factores económicos? La pandemia, cuando aún no estaba activa, esto con los efectos de la cadena de suministro global, eh, afectaron mucho a lo que fue el gobierno en ese momento y tuvo una pequeña ayuda del programa económico que incrementó la demanda de muchas cosas. Como esto más que todo dio una énfasis mayor en Faraón, que hizo que sus precios, sus costos fueran mayores y tuvieran más que todo la necesidad de reajustarse de precios frecuentemente más que todo por el alza de los suministros globales. Y tenemos el siguiente gobierno de Pedro Castillo, del 2021-2022. Sus factores macroeconómicos, más que todo es crisis política y económica generado por incertidumbres, una mala gobernación, presiones infraestructurales internacionales post pandemia y el incremento de precios de combustibles y alimentos. O sea, tenemos casi los mismos factores que el anterior gobierno. ¿Cuáles fueron su impacto? Esto más que todo fue incrementando fuertemente sus costos otra vez en Faraón, que tuve que volver a ajustar precios frecuentemente para poder seguir manteniéndose hasta el día de hoy. Y el último gobierno que es de Dina Boluarte, que es de 2022 a 2023, que sus factores macroeconómicos es la inflación elevada, aunque con tendencias bajas, la estabilidad gradual del tipo de cambio, eso se puede decir mucho, y la presencia de costos altos en materias primas y energías. Más que todo esto ajusta continuamente en precios para cubrir sus costos materiales de Faraón. O sea, más que todo se está manteniendo estable y la siguiente, por favor. Y ahora voy a hablar sobre lo que es las conclusiones y recomendaciones para plantear una conclusión por cada uno de los indicadores desarrollados por el PBI, el desempleo y la inflación. Por la parte del Producto Bruto Interno, la conclusión sería que el comportamiento del PBI peruano en los últimos 20 años ha sido cíclico, con una etapa fuerte de crecimiento del 2004 a 2008, una decadencia de 2014 a 2018 y una recuperación post-pandemia en 2021, con un pequeño rebote de 13.4. Pero sin embargo también ha enfrentado severas caídas en el 2021, en el 2020 con un -10.9% debido a la pandemia. Eh, la conclusión del desempleo sería que el desempleo ha mostrado una tendencia fluctuante, siendo más alto en periodos de crisis. Tenemos lo que es el 7.4 en 2020 y con una ligera mejora en el 2023 con un 4.7. Pero sin embargo persisten muchas brechas importantes como el desempleo juvenil, que tiene un 13.5 en el 2023 y la informalidad que es un 71.2% en el 2024. Y por último, estaría diciendo la conclusión de la inflación, que la inflación ha sido moderada frecuentemente gran parte del periodo, aunque con episodios de alza de mercado, como en el 2021 que tuvo 1.43% debido al incremento de los precios en alimentos y combustibles. Más que todo los factores externos chocan internacionalmente y los fenómenos climáticos han sido un impacto directo en los precios de las producciones del consumo básico, especialmente en el sector agroalimentario. Siguiente PPT, por favor. Conclusiones y recomendaciones de la empresa sobre el Producto Bruto Interno. Como conclusión, podemos llegar que el PBI peruano ha demostrado siglos de expansión y contracción en los últimos 20 años en particular. En el sector agropecuario, donde opera el arroz Faraón, ha demostrado resiliencia incluso en épocas de crisis como la pandemia. Y también en el niño costero.
Como recomendación, el arroz faraón debe invertir en tecnología agrícola y prevención climática. También debe ser fortalecido por las relaciones con el Estado para estar beneficiado de políticas de reactivación y financiamiento agrario. Siguiente. Ahora en el desempleo. Esto ha afectado a medida en los jóvenes en las regiones urbanas como Lima y Callao. En el 71,2 de los trabajadores en el Perú se encuentran de la manera informal. Eso limita el desarrollo del capital humano y la productividad. En recomendación, tenemos que el arroz faraón puede mejorar su impacto social contratando formalmente a trabajadores rurales, ofreciendo capacitaciones técnicas y generando empleo juvenil en el sector agrícola. Siguiente. En inflación, esto ha tenido picos importantes en el 2021, afectando principalmente los productos básicos como los alimentos. En nuestro caso, que viene a ser el arroz, el costo de producción se incrementa en la alza de fertilizantes y energía, lo cual impacta directamente en el precio final del producto y el margen de ganancia de empresas como arroz. La recomendación es que la marca Faraón debe diversificar su red de proveedores y negociar contratos a mediano plazo para asegurar precios más estables. También invertir bueno, en procesos de transformación y empaquetado con valor agregado. Así permitirán sostener precios competitivos sin depender únicamente del volumen de venta del producto en gran. Gracias.